Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 7, que es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice las Sagradas Escrituras: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre amado, queremos rogarte que tú nos hables a cada uno en particular por medio de tu palabra. Tu palabra es tuya, Señor, no es nuestra, no es de los hombres. Es a través de tu Espíritu Santo que queremos que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón, para que por medio de tu palabra podamos ser edificados, consolados, animados, dirigidos, exhortados. Señor, háblanos a cada uno según tu sabiduría inmensa, según la necesidad de nuestro corazón. Tú sabes cómo hacerlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La mayoría de las relaciones humanas están basadas en el interés personal. Esto es una realidad, nos guste o no, que tenemos que reconocer. La mayoría de las relaciones humanas están basadas en el interés. Incluso las relaciones amorosas son así, suelen estar motivadas por interés. Solemos enamorarnos de aquellas personas que más nos conviene humanamente hablando. Buscamos a alguien que no solamente sea guapo o guapa, sino que también sea la persona que tenga un buen futuro, que pueda darnos una buena vida, etcétera, ¿verdad? Y aunque la mayoría de las relaciones humanas están basadas en el interés, por eso precisamente, cuando alguien hace algo desinteresadamente, como que llama la atención, como que no es muy comprensible para muchos, ¿no? El pasaje de hoy que acabamos de leer justamente nos va a hablar de una entrega desinteresada. Y vamos a ver dos ejemplos, el ejemplo de Cristo y el ejemplo del apóstol Pablo. Ojalá sea también nuestro ejemplo. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos está diciendo, se está comparando a aquellos judíos que les estaban menospreciando a él. Recuerden, les pongo en situación para que recuerden el contexto por el cual Pablo dice estas cosas. Él había fundado la iglesia de Filipo, había estado enseñando a los hermanos, les había afianzado la palabra de Dios, los hermanos estaban firmes en la fe, pero como saben, Pablo como apóstol iba viajando por otras ciudades, abriendo nuevas congregaciones, y en la ausencia de Pablo llegaron a Filipo algunos judíos que decían que se habían convertido a Cristo, pero que estaban enfatizando que había que volver a la ley de Moisés. Y menospreciaban a Pablo. Entonces, de alguna manera, Pablo hace defensa de su ministerio, de su persona. Y es lo que él hace aquí. Pero este pasaje, que parece que el apóstol se está gloriando de lo que es,
o de lo que era, hay que verlo a la luz de otro texto para que lo entendamos. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, vamos a leer los versículos del 18 al 21. 2 de Corintios 11, 18. Dice, ¿lo tienen? Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, dice Pablo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. Hasta ahí la palabra. El apóstol está respondiendo a ese despiadado ataque que estaba recibiendo de esos falsos apóstoles judaizantes que pretendían arrebatarle el cariño y el respeto de la iglesia en Filipo. Esto es de una vigencia total hoy en día, lo que acabamos de leer, porque aún en el siglo XXI, después de muchísimo tiempo, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Los creyentes inmaduros prefieren volverse al yugo de la esclavitud que vivir en la libertad de Cristo. Parece increíble, pero es verdad. Muchas personas que han venido de iglesias esclavizantes, iglesias donde les robaban descaradamente hasta el alma, han venido a la iglesia del Señor, han experimentado la libertad en Cristo y después se han vuelto otra vez a la esclavitud de la religión. Es algo incomprensible, pero pasa. No pasaba solo en el siglo primero de Pablo, sino que sigue pasando hoy en día también. Cuán difícil es hallar hoy gente que realmente estén interesados en la verdad. Parece que a muchos les guía otros intereses, que no es precisamente la verdad. La mayoría de la gente parece interesarse solamente en sí mismos. ¿Recuerdan aquel gentío que seguía a Cristo por el pan que les daba? Hoy sigue pasando lo mismo. Es realmente curioso, como digo, que estas cosas sigan sucediendo. Los judaizantes podrían pensar que puesto que Pablo se había convertido a la fe de Cristo, podían menospreciarlo, alardear delante de él de su judaísmo. Pero Pablo les presenta sus credenciales. Bueno, si ustedes alardean de su judaísmo, yo también tengo motivos para alardear de mi judaísmo. Y no lo hace por alardear o presumir, lo hace por tapar la boca a aquellos que de alguna manera estaban tratando de menospreciarle no solo a él, sino su ministerio, la obra que él estaba realizando en la iglesia de Filipo. Pablo no renuncia a su judaísmo. Pablo no renuncia a la fe judía, porque él entiende que la fe judía es parte de la fe cristiana, parte, pero no toda. Por ejemplo, la ley es algo que pertenece al judaísmo, pero nosotros ya sabemos que como hijos de Dios ya no estamos bajo la ley. Pero el cristianismo nace en el judaísmo, nace del judaísmo. Y el cristianismo completa y complementa la fe judía. La fe judía está coja, incompleta, sin la fe en Cristo. Ellos siguen esperando al Mesías a pesar de que el Mesías ya llegó. Y no es el loco este que ahora dicen que es el nuevo Mesías, no. Sino que el Mesías llegó hace 21 siglos cuando Cristo nació en Belén. Y los fariseos le tuvieron delante y los judaizantes le tuvieron delante y no supieron descubrirlo, no supieron reconocerlo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando el apóstol habla de las Escrituras,
Por ejemplo, en Timoteo, cuando él dice que toda la escritura es inspirada por Dios, él se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. El Antiguo Testamento es parte de nuestra fe también, ¿ok? Y es importante entender esto. Él no está renunciando a su fe judía. Él lo que está es llevando la fe judía a su cumplimiento, porque la fe judía se cumple en Jesús, se cumple en Cristo. Pero aquellos judaizantes que criticaban al apóstol le estaban menospreciando porque decían que él había dejado de ser judío o no era un judío de nivel. Pero bueno, puesto que le atacan, él se defiende. Y él dice ahí en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora va a comenzar a enumerar su currículum personal. Y en este currículum personal es muy interesante porque vamos a ir viendo algunas características del apóstol. Dice circuncidado al 8º día. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado al 8º día. Los padres del apóstol Pablo habían cumplido con la ordenanza que Dios le había dado a Abraham. La circuncisión había sido como señal del pacto. En Génesis capítulo 17, Dios le encarga a Abraham que él y su descendencia fueran circuncidados, como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Posteriormente, en Levítico, Dios lo establece como una ley para todo el pueblo de Israel. En Levítico 12, versículo 3. Y con estas palabras, al decir Pablo, circuncidado al 8º día, él estaba dejando claro que él no era ningún prosélito que se hubiera convertido al judaísmo. Él no era un gentil convertido al judaísmo. Él no se había circuncidado ya de adulto. Él nació en una familia judía y se circuncidó al 8º día, siguiendo estrictamente las ordenanzas que Dios le había dado a Abraham. Su origen, su educación, su compromiso, desde su nacimiento, estaba con la fe judía. Comenzó con este detalle debido precisamente a la importancia que aquellos falsos apóstoles le daban a la circuncisión. ¿Ok? Ahora, dice del linaje de David, de Israel, del linaje de Israel. Y aquí él se identifica con el pueblo escogido de Dios. Israel era el pueblo escogido de Dios. Ismael y los ismaelitas también eran hijos de Abraham. Pero el pueblo escogido no fue Ismael ni los ismaelitas. Sabemos que los edomitas descendían también de Isaac por parte de Esaú, pero no fueron los edomitas el pueblo de Dios, fue Israel. Es decir, Dios escogió a Jacob y a su descendencia como el pueblo escogido por él, para a través de él manifestarse al mundo. Y Pablo dice, yo desciendo de Israel, como dice ahí, del linaje de Israel. Está diciendo, yo desciendo de Jacob. De modo que Pablo está señalando la pureza de su ascendencia judía, ya que sus padres ambos descendían de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algo que muchos de sus perseguidores posiblemente no podrían decir. El apóstol Pablo podría trazar su linaje hasta Abraham. En 2 de Corintios 11:22 él lo cita. Él dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Y dice, además, de la tribu de Benjamín. Y esto es muy interesante porque no solo era israelita, sino que pertenecía a la aristocracia de Israel. Benjamín había sido el único de los patriarcas que había nacido en la tierra prometida. Génesis 35:16. De Benjamín
procedió el primer rey de Israel. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Saúl. Del nombre de Saúl, su antepasado, le pusieron el nombre a Saulo, Pablo. Fue de la tribu que permaneció leal a la casa de Israel cuando el reino se dividió. Saben que a la muerte de Salomón, el reino se divide porque su hijo Roboam no supo mantener al pueblo unido. Pero solamente la casa de Benjamín permaneció unida a Judá y las demás tribus se separaron. Benjamín ocupaba un puesto de honor en las guerras de Israel, cuyo grito de guerra era en pos de ti, Benjamín. Cuando iban a la batalla decían en pos de ti, Benjamín, porque Benjamín eran los que iban primero. Jueces capítulo 5, versículo 14. En pos de ti, Benjamín. Eran gente valiente, esforzada, y eran reconocidos en Israel como parte de la aristocracia. Tras el exilio, después de aquellos 75 años que estuvieron cautivos en Babilonia, Judá y Benjamín fueron los que regresaron y formaron el nuevo pueblo, la nueva nación, la nación renacida de Israel. De modo que Pablo está señalando que no solamente era un israelita más, sino que pertenecía a la élite de la nación. Y hasta aquí nos ha hablado de las circunstancias heredadas por nacimiento. Él no tenía nada que ver en todas estas cosas. En realidad, estas cosas le fueron dadas de fábrica, como decimos. Ahora vamos a ver algunas que tienen que ver con decisiones de él. Porque hay circunstancias que no dependen de nuestras decisiones. Dependen, por ejemplo, a lo mejor de las decisiones de nuestros padres, ¿verdad? O de otras personas. Pero hay circunstancias que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, tú no decides dónde naces, pero sí decides si quieres permanecer allí o mudarte a otro lugar, ¿verdad? Por eso él dice, hebreo de hebreos. Pablo nació en Tarso, que era una ciudad gentil, pero fue educado en Jerusalén, a los pies de uno de los maestros más famosos de su tiempo. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Gamaliel. Hechos capítulo 22, versículo 3 lo dice. Muchos judíos de su tiempo, del tiempo de Pablo, ya no dominaban el hebreo. Se habían acostumbrado a hablar el griego koiné, que era el griego que imperaba en el Imperio Romano, y por cuestiones prácticas hablaban más el griego que el hebreo. Y muchas familias judías dejaron de practicar el hebreo. Pablo no. Pablo seguía hablando el idioma hebreo. Era hebreo de hebreos, y con ello lo que estaba remarcando es que jamás había olvidado sus orígenes. Siempre mantuvo las costumbres de su pueblo y habló el idioma de sus ancestros. Hechos 21:40. En todo esto, Pablo ahora nos está diciendo cosas que dependen de sus decisiones. Hablará también otras lenguas, porque Pablo hablaba hebreo, el arameo, que era el hebreo antiguo, o sea, arameo, hebreo, griego y posiblemente otras lenguas, porque él lo dice en 1 Corintios 14:18. Y añade, en cuanto a la ley, fariseo. Barclay, que es un comentarista bíblico, un teólogo, dice que a pesar de lo que pudiera pensarse, a veces leyendo la Biblia pareciera que en Israel todos fueran fariseos, pero no, nunca hubo más de 6.000 fariseos en Israel, pero eran considerados, muy bien considerados por el pueblo, como personas, digamos, como las personas más espirituales de la nación. La palabra fariseo significa separados, los separados, porque eran personas que se apartaban de la vida
de las tareas corrientes para dedicar su tiempo al estudio y la observancia de la ley. Ese parecía ser su único objetivo. Les estaba diciendo que había dedicado su vida, Pablo, a decir que era fariseo, como dice ahí, en cuanto a la ley fariseo, lo que estaba diciendo es, yo he dedicado mi vida a la observancia de la ley. He dedicado mi vida a Dios. Aparté mi vida, no la quise dedicar a otras cosas, sino al estudio de las Escrituras. Los fariseos sabemos que agregaron multitud de normas, además de la palabra de Dios, agregaron multitud de normas y de comentarios a la ley, ¿no? Pero nadie mejor que él para saber cuál era la fe judía. Aquellos apóstoles que le criticaban, de alguna manera querían dar a entender que Pablo no sabía de lo que hablaba, que era un judío poco formado, pero Pablo era un erudito en todos los sentidos. No solamente conocía profundamente la ley de Moisés, sino que era un hombre versado en toda la cultura de su tiempo. Conocía a los poetas, los filósofos, y él en sus escritos, cuando leemos sus epístolas, nos damos cuenta de esa erudición, de ese amplio conocimiento que Pablo tenía. No era un ignorante. Y con estas palabras, en cuanto a la ley fariseo, les está diciendo, yo soy un hombre comprometido con su fe. No soy un cualquiera. Y dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Para un judío, el celo era la más alta cualidad en la vida religiosa. Ahora, ¿quién podía ufanarse de tener más celo por la religión judía que aquel que había incluso dedicado su vida a perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con la ley judía o que se salían de la ley judía? El salmista proclama el celo porque me consumió el celo de tu casa. ¿Recuerdan a quién se les aplica estas palabras? A nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando en Juan capítulo 2 Él entra en el templo y al ver allí el negocio que se estaba haciendo con la fe, los cambistas, los que vendían palomas y corderitos para el sacrificio, Cristo sacó todo eso del templo. Habéis convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Pablo era un hombre celoso, celoso de su fe, como lo era Cristo también. Pablo había sido tan celoso que había acabado persiguiendo a la iglesia de tal modo a los que él consideraba que eran enemigos del judaísmo. De tal modo que llegó incluso a participar del asesinato de creyentes. Cuando Esteban fue apedreado hasta morir, él estaba allí guardando la ropa de los que estaban apedreando a Esteban y posiblemente animándolos. Se había convertido, ahora él, el perseguidor de la iglesia, se había convertido en iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo todavía también aventajaba a todos en cuanto a la justicia que es en la ley. Había cumplido la ley de tal manera que nadie podía reprocharle nada. ¿Quién de aquellos que le acusaban podría decir lo mismo? Yo quisiera que ustedes, porque esto es una lista de características que el apóstol Pablo está compartiendo con nosotros. Y pudiera parecer que no tiene nada que ver con nosotros. Pero cada una de estas características deberíamos aplicarlas a nuestra propia vida. Ver si realmente nosotros tenemos ese nivel de compromiso con Dios o no. ¿Somos nosotros gentes comprometidas, consagradas a Dios? ¿Hasta dónde llega nuestro nivel de consagración? Nuestro nivel de compromiso. Pablo era un hombre comprometido. Lo fue en el judaísmo.
y lo demostró también, demostró serlo también en la fe de Cristo. No olvidemos que el apóstol habla desde la perspectiva de su vieja vida de fariseo, ¿verdad? Como judío que confiaba en la carne, pocos los aventajaban. Pero él no está defendiendo, con estas palabras, él no está defendiendo el judaísmo. Está defendiendo su integridad como judío. Está defendiendo su honestidad como hombre de Dios, que se había entregado a la fe judía y ahora estaba entregado a la fe de Cristo. De modo que no dice estas cosas para jactarse o para presumir. Él dice estas cosas para concluir que después que nada de esto le sirvió de nada. Que todas estas cosas que los judíos apreciaban no valían nada si no hay un verdadero conocimiento. Podía haber confiado en la carne mucho más que los judaizantes que le criticaban a él. Pero su gloria no estaba en todo eso. Todo logro humano lo descartó para poder aceptar la gratuita gracia de Dios. A la luz de las palabras del apóstol era evidente que Pablo no luchaba contra el judaísmo, ni lo desechaba, sencillamente lo entendía mejor que aquellos que le menospreciaban a él. Cristo es la culminación de la fe judía. Cristo completa la fe judía. De modo que como judío, él aventajaba a todos los demás. Lo que remata estas palabras del apóstol, aquí en el versículo 7, es lo que nos interesa a nosotros hoy. Toda justicia humana no es sino basura. Todo logro en la carne no sirve de nada. Si había que gloriarse, él podía gloriarse más que ninguno. Pero pudiendo hacerlo, al final, dice, más todo esto lo tuve por basura. Como pérdida. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él creyó necesario defenderse a riesgo de ser malinterpretado, pero como decía en 2 de Corintios, lo hizo porque me obligasteis a ello, dice Pablo. Se vio obligado. Ahora, con cuánta facilidad se olvidaron los filipenses de las bendiciones que recibieron de Dios por medio del apóstol. Bastó con que otros pusieran en duda su capacidad y sus buenas intenciones y los filipenses empezaron a dudar, a traspasar sus afectos de Pablo a aquellos falsos apóstoles que pretendían ser mejores que él. Los falsos ministros, como los falsos cristianos, siempre andan alardeando de sus méritos, aunque sean falsos. Y cuando estas cosas suceden, el siervo de Dios tiene derecho a defenderse, si lo cree necesario, ¿no? A pesar de que en realidad no lo necesita, porque Dios defiende a sus siervos. Como está escrito en Isaías 55, 17. Quiero que lo lean, por favor, vengan a Isaías, capítulo 54, versículo 17. Aquí dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y dice, esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora, ¿significa eso que no podemos denunciar a un siervo de Dios si está actuando mal? Por supuesto que no significa eso. Si un siervo de Dios anda mal,
o enseña herejías, debe ser confrontado. Primero a solas, después ante testigos, siguiendo el proceso que todos conocemos que el Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 18, del 15 al 18, ¿verdad? Solo que debemos asegurarnos de que tengamos razón, pues en caso contrario somos nosotros los que pagaremos las consecuencias. Ante estas cosas es necesario que escudriñemos las Escrituras. Fueron escritas para nuestra enseñanza. Y recordemos qué fue lo que pasó con aquellos que se levantaron contra los siervos de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, a María y a Aarón? María quedó leprosa cuando empezó a criticar a su propio hermano. O con los hijos de Coré. ¿Recuerdan lo que pasó? La tierra se abrió y se los tragó. Lo verdaderamente importante de este pasaje bíblico no es la defensa que Pablo hace de sí mismo, de su ministerio. Lo realmente importante es la conclusión a la que llega después de enumerar su currículum personal. Todo aquello que los demás apreciaban y que él mismo había apreciado antes, todo aquello, ahora lo desecha como basura por amor de Cristo. Llegó a apreciar más el conocimiento de Cristo, el amor de Cristo, que todo aquello que había apreciado. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que hacer preguntas. Aquí es donde nosotros nos tenemos que analizar a nosotros mismos. Porque Romanos 15:4 dice que todas las Escrituras se escribieron para nuestra enseñanza. Así que al leer un pasaje como este, yo me pregunto, ¿realmente amo a Cristo como Pablo lo amaba? ¿Lo amo hasta ser capaz de renunciar a todo lo demás, a todo logro humano? ¿Amamos a Cristo? ¿Cuánto le amamos? ¿Le amamos como Dios nos manda, por encima de todas las cosas? Está escrito, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Lo amamos así? ¿Le amamos como Pablo le amó? En ocasiones nos cuesta saber qué significa amar a Dios. Amarlo sobre todas las cosas. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo es amar a Dios por encima de todo, por encima de uno mismo. Y no es que Pablo perdiera todo aquello, él no lo perdió, ni nadie se lo quitó. Él renunció voluntariamente a todas estas cosas en las cuales los hombres se gloriaban para gloriarse solamente en Cristo. No es que se lo quitaron, él se desprendió voluntariamente. Él no sufría por haber perdido algo. En realidad, él no perdió nada. Él lo desechó voluntariamente. Lo consideró como pérdida por el amor de Cristo. ¿Esto no nos recuerda la parábola de la perla preciosa? Fíjense, en Mateo 13, versículos 45 y 46, Jesús dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pablo, cuando conoció a Cristo, conoció la perla preciosa y lo desechó todo lo demás por tener a Cristo en su vida. El conocimiento de Cristo, el amor de Cristo, por ganar a Cristo, por la fe de Cristo. Eso fue para Pablo mucho más importante que todos sus logros anteriores. Él podía sentirse orgulloso como judío
de su compromiso, de su consagración. Él podía sentirse orgulloso de quién era, de lo que había logrado como judío, como fariseo. Pero lo tuvo todo por pérdida, por amor de Cristo. Lo dejó todo. E hizo de Cristo lo primero en su vida. Hemos cantado hace un momento ese himno que decía: mi vida di por ti, ¿qué das tú por mí? Dejé mi trono y mi gloria, ¿y tú qué has dejado por mí? Sufrió el oprobio por nosotros. ¿Y qué sufrimos nosotros por Cristo? ¿Serías capaz de dejar algo por Él? Somos llamados a eso. El ejemplo de Pablo nos reta. El ejemplo de Pablo nos llama justamente a eso, a ser capaz de tener a Cristo como lo más precioso en nuestras vidas. ¿Pero apreciamos a Cristo a ese nivel? ¿O hay otras cosas que nos hacen desplazar a Cristo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Serías capaz de renunciar a algo por amor de Cristo? ¿Hay algo en tu vida que no le glorifica y que quizás debieras dejar? A veces Dios no nos pide grandes sacrificios, nos pide cosas pequeñas. A veces se trata de ciertas actitudes, del modo con que hablamos a nuestra pareja, esa falta de respeto que la excesiva confianza provocó. ¿Serías capaz de dejar esas actitudes y empezar a tratar a tu pareja como Dios quiere que lo hagas? ¿Serías capaz de dejar eso? ¿De creer que siempre tienes razón? ¿Y de aprender a escuchar? Quizás te has propuesto dejar cosas por amor de Cristo y no lo has logrado. ¿Quieres que te ayude? ¿Que te diga cómo puedes lograrlo? No es complicado. En realidad no es complicado. Vivir una vida cristiana en victoria no es complicado. Lo que pasa es que a veces somos perezosos, olvidadizos, y nos olvidamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero si tú realmente quieres dejar algo por amor de Cristo y no puedes, ¿sabes lo que tienes que hacer? Acudir cada mañana a Él. Señor, por favor, ayúdame en esto. Que durante este día yo pueda tratar a mi esposa o a mi esposo como Él merece. Que yo pueda dejar de gritarle a mis hijos. Que yo pueda ser más responsable en mi trabajo. Porque todas estas cosas forman parte de nuestro testimonio como cristianos. Y nuestro testimonio puede glorificar a Dios o puede profanar el nombre de Dios. Busca cada día al Señor. Si te cuesta trabajo, cuanto más trabajo te cueste, más tienes que buscar a Dios. Pero créeme que se consigue. Si tú buscas al Señor y le dices, Señor, por favor, ayúdame en esta área que me cuesta dejarla. Yo creo que lograrías marcar la diferencia. Y darías mucho mejor testimonio.
Pablo lo hizo, y no porque fuera mejor que tú o que yo. Pablo lo hizo porque creyó a Cristo y siguió a Cristo por el resto de su vida. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. O sea, podemos comprometernos con el Señor. Podemos consagrarnos a Dios. Simplemente basta que analicemos, que hagamos balance. ¿Qué cosas apreciamos más que Dios? Puede que haya cosas a las que le esté dando más importancia que a Dios en tu vida. Por lo cual no estés amando a Dios sobre todas las cosas. Y Dios quiere que le ames por encima de todo. Y si lo haces, tu vida cambiará como cambió la vida de Pablo. Pablo conoció a Cristo y vio que todo lo demás en su vida carecía de importancia. A mí me gustaría que orásemos al Señor en esta mañana y que le pidamos que Él nos ayude a entender su palabra. Porque esto no es cuestión solamente de escuchar un sermón más. Algunos habéis escuchado cientos y cientos de sermones. Y no es cuestión de escuchar sermones. Es cuestión de que Dios nos ayude para que esto, que sabemos que es la voluntad de Dios, que le apreciemos a Él por encima de todo lo demás, sea una realidad en nuestra vida. ¿Se lo pedimos? Pongámonos de pie y oremos al Señor. Dios nos conoce y Él sabe cómo somos. Él sabe que a veces nos esforzamos, pero que no conseguimos los resultados que deseamos. Quizás porque nos esforzamos por nosotros mismos sin contar con Él. Pero comprometámonos en esta mañana a hacerlo de otra manera. A buscar en Él las fuerzas que necesitamos. La sabiduría. Pidámosle a Dios en esta mañana que nos ayude. Porque Él puede hacerlo. ¿Ustedes creen que Dios puede o no? Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Nada es imposible para Dios. Dios puede cambiar mi corazón. Dios puede cambiar tu corazón. Oremos, hermanos. Alguien que quiera orar al Señor. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho algo importante en tu vida, ahora háblale tú a Él. Pidámosle que Él nos ayude, hermanos. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén.
Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea, Padre. Gloria a ti, Señor. Padre, a veces nos ufanamos, Señor, de nuestro linaje o de nuestros logros personales, de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido. Pero, Señor, queremos gloriarnos solamente en ti, Señor. Porque tú eres lo mejor que nos ha pasado. Y queremos, Señor, que nos ayude a mantener nuestra fe firme, a no desviarnos de la verdad, Señor. A cuidar, Señor, nuestra vida, para que en todas las áreas de nuestra vida podamos agradarte. Como decía mi hermana, Señor, que tú tengas contentamiento de nosotros. Ayúdanos. Tú puedes hacer la obra en nuestras vidas. Tú eres el que pone el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos amarte por encima de todas las cosas. Por encima de nosotros mismos, Señor. Llévate la gloria y la honra, ahora y siempre. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, podamos meditar en esto que hemos oído y podamos seguir analizando nuestra vida y viendo en qué áreas podemos mejorar, Señor. Ayúdanos a entregarte cada rincón de nuestra alma. Que no haya nada, Señor, que no abramos a tus ojos, a tu control. Glorifícate, Señor, en todos y cada uno de nosotros que estamos aquí y los que van a ver este sermón, Señor, por las redes sociales. Toca las vidas, toca los corazones, tócanos y cámbianos, Señor. Que seamos más como tú quieres que seamos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.